Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a este nuevo mes de febrero, a una nueva edición de Biblioteca Conecta. Arrancamos hoy el mes más corto del año, un mes muy especial, eso sí, en tierra gaditana, y bueno, pues muy especial también, ya que habrá quien nos vea a través de Onda Cádiz Televisión para todas esas personas que nos están viendo por este canal. Pero bueno, mientras tanto, nosotros vamos a seguir con nuestro Biblioteca Conecta, con nuestras historias sobre bibliotecas, sobre el mundo de los libros. Para ello, como siempre, pues un saludo antes de empezar desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Teodoro y un saludo pues muy especial para mis compañeras, empezando por Marta García de la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Hola, Marta. Hola, un día más aquí. Un día Vamos más en la allá. oficina, que se Un suele día más. decir. Pilar Uguina de la Biblioteca Luis Martín Santos de la Villa de Valleca. Hola, Pili. Hola, encantada como otro día más de estar con vosotros. Y por último, pero no menos importante, Yolanda Vallejo de la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda, ¿cómo va ese concurso? El concurso estupendo, pero sobre todo lo que más contenta estoy es que se ha acabado enero, que no sé si a vosotros ha pasado, pero a mí me ha pasado que tenía como 90 días. Yo ya No más. el último día de enero digo, hoy es 90 de enero o yo qué sé qué. Y como tú dices, el mes más corto del año, pero para que veáis lo sabio que son los almanaques. O sea, el almanaque ya sabía que enero nos iba a pasar, nos iba a parecer tan largo, que por eso pusieron febrero Claro. tan corto, ¿no? Un poquito para equilibrar. Pero como tú dices, febrero es, sobre todo en Cádiz, un mes muy especial. Sí, aunque este año carnaval empieza, bueno, la final sí que será Empezamos el en febrero, 28, pero carnaval en empezamos marzo. el 20, pero realmente llevamos desde el 23 de Sí, enero, o bueno, sea que tampoco nos vamos a escandalizar ahora, porque porque esto es acaben, porque la acaben en teoría de marzo. la relatividad de Einstein que nosotros la aplicamos al tiempo, o sea, el tiempo, el carnaval puede durar una eternidad si es necesario. Sí, alguna copla había que pedían eso, que acababa una sesión y empezaba la de los preliminares del año siguiente. Bueno, venga, vamos a lo nuestro, que al final seguimos con el mismo tema, pero tenemos que el día 5 de febrero, creo que no me equivoco porque es la fecha que teníamos marcada, se celebra el Día Internacional de la Lectura Oral. Y bueno, pues por eso vamos a hacer este programa especial en el cual pues vamos a hablar de eso, de la lectura oral, de la importancia que tiene la lectura oral en nuestras bibliotecas, de qué podemos hacer, qué tipo de actividades podemos hacer e incluso podemos entroncarlo un poquito con la tradición. Bueno, perdón, estoy hablando de la lectura oral, no, de la lectura en voz alta. Que bueno, Yo no te he querido corregir porque ibas tan bien que digo, mira, ¿para qué le vamos a decir al claro, no, muchacho lectura, nada? lectura en voz ¿Para qué le alta, vamos Día a llevar la Internacional contraria? de la lectura en voz alta. Y hablaba, eso sí, que lo podemos entroncar un poquito con la tradición oral, que bueno, pues todo eso que llevaban los juglares y demás, incluso de antes, que sabemos que nuestro conocimiento desde tiempos inmemoriales se transmitía a través de esa tradición oral. Así que bueno, pues podemos decir, pues podemos empezar definiendo un poco qué es la lectura en voz alta. ¿Qué os parece que puede ser esta lectura en voz alta? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, Me dejas sin realmente palabras. Realmente, eso es muy bueno, Marta. Realmente tú has dado en la tecla, todo empieza con la palabra, ¿no? Incluso en la Biblia o en la Torá o en el Corán se le da una importancia, muchísima importancia a la palabra, al verbo, que es como se le llamaba entonces, como antonomasia de la palabra, y todo lo que encierra, sobre todo el transmitir el conocimiento y también transmitir las historias de manera oral, porque evidentemente ni estaba inventada la escritura, ni cuando se inventa la gente tiene acceso a ella. Para todo el origen de cómo empezamos a leer o cómo empezamos a escribir o cómo empezamos a leernos y a escribirnos, pues ahí está el infinito en un junco de mi prima Irene Vallejo, que para qué vamos nosotros a enmendarle la plana. Pero sí es cierto que toda aquella forma de expresión, que era la lectura en voz alta, bueno, que se hace hasta prácticamente de manera oficial, hasta prácticamente principios del siglo XX, porque los índices de alfabetización, de analfabetización eran muy grandes, entonces hacían lecturas en voz alta, eran comunes hacerlas pues, en los casinos, en los colegios, en los círculos literarios y demás. Eso se va perdiendo y otra vez estamos en un proceso de recuperación de esa oralidad, de esa lectura en voz alta, porque se han demostrado los beneficios que puede tener tanto cerebrales como sociales, porque no olvidemos que cada vez la sociedad nos Ujú. conduce a un aislamiento, o sea, ya imaginaros
que el teléfono hasta hace 10 años lo usábamos para hablar. ¿Quién habla ahora por teléfono? Si todo lo reducimos a todo lo más una nota de voz, Sí, el mensaje pero de voz, claro. hemos perdido incluso la costumbre de hablar por teléfono. Entonces, es cierto que nos expresamos poco en voz alta. Eso se está viendo ya en los índices de fracaso escolar. Los niños no leen en voz alta, a no leer en voz alta tampoco la ayuda a la comprensión Lectora. lectora. O sea que son muchos los beneficios y por tanto las bibliotecas también estamos llamadas a liderar un poco esta iniciativa de lectura en voz alta que parece que en principio podría estar en contra con esa ley del silencio que decían que teníamos que tener en la biblioteca. Pero como Pili sabe, porque para esto es de la biblioteca Luis Martí Santo, en la biblioteca ya no es tiempo de silencio. No, no es tiempo de silencio. Además, lo bonito de la celebración de este día es que fue una organización internacional, Lead World. Si consultáis su página web vais a ver la cantidad de iniciativas que se organizan desde el 2010 para celebrar este día. La intención de celebrar este día en todo el mundo es fomentar el hábito de la lectura, ayudando a la creación de vínculos entre lectores, escritores, pero sobre todo apoyar la alfabetización, lo que comentabas tú antes, como un derecho humano fundamental, porque leer es un placer para el alma, para el intelecto. Y este primer miércoles de febrero, que nosotros lo celebramos el día 5, cada año cambiará según, siempre es el primer miércoles de febrero. También se intenta fomentar la creación de comunidades y grupos de lectura. Si utilizáis el hashtag, me parece que es LeadWorld, que es la asociación esta que lo organiza, durante los primeros días de febrero podéis seguir la cantidad de actividades que se van a organizar. Tanto en bibliotecas de todo el mundo os podéis unir además y en instituciones que celebran el día. Yo quería retomar un poco lo del tema de los beneficios de la lectura, que hemos dicho ya unos cuantos, pero nos ha quedado alguno por el tintero. Aparte de los que habías mencionado, lo del tema de la comprensión lectora, obviamente, eso de no hablar en alto, como decía Yolanda, también influye muchísimo porque está perjudicando precisamente pues, a la dicción y a la expresión oral, que es justo lo que nos preocupaba hoy. Pero luego también hacer la lectura en voz alta fortalece la memoria y la concentración, esa parte que no sé si lo notáis, yo siempre lo aplico, digo, yo antes me sabía muchísimos números de teléfono y muchísimos datos, y ya ahora mismo incluso mi capacidad de memoria ha disminuido, no sé si a vosotros os pasa igual. Claro. Eso es la edad, eso es la edad, eso es la edad. La comodidad. Cuando lleguéis a la mía, ahora ya que decís como de la edad, si veis que yo me voy acercando, de una semana para acá la presbicia ha llegado a mi vida, entonces si veis que de repente yo empiezo a marearme por aquí o me veis que me acerco, es que no veo nada. Os oigo perfectamente y más hoy con la lectura en voz alta, pero el tema visual no tanto. Otro de los beneficios que también creo que tiene la lectura en voz alta es la relación que se establece entre el lector y los oyentes, ¿no? O los lectores y los oyentes. Porque, claro, es una relación muy especial, ese modo de que te lleguen las palabras, ¿no? Por ejemplo, voy a comentar, a mí particularmente me cuesta mucho leer poesía, pero sin embargo me encanta escuchar la poesía. O sea, cuando alguien Ay, es que una sabe, poesía y un poema cuando se bien sabe leído, José, declamar ya. poesía, por ejemplo, es una de las maravillas, ¿no? Para los sentidos. Entonces, claro, creo que una de las... Hombre, y sobre todo porque el aprendizaje, nosotros aprendemos todo por imitación. De hecho, cuando los niños están empezando a hablar, nosotros les repetimos palabras para que ellos las imiten y así aprendan a hablar. De esta manera, también leerle a los niños por la noche o por la tarde o cuando sea, leerle cuentos en voz alta, hace que ellos también vayan fijando un vocabulario. Y ese vocabulario se irá enriqueciendo o no en la medida en que vayan escuchando o no más palabras. Si uno escucha a los jóvenes de hoy en día hablar, pues de cada 3 palabras te dicen 2 veces en plan esto, en plan lo otro, y la pobreza de vocabulario que tienen, no es por criticar, que es muy propio de las señoras ya mayores, de si esta juventud como es, pero es que es cierto, yo no he visto nunca una pobreza de vocabulario como ahora, y eso es precisamente por falta de lectura
y por falta también de escuchar a gente que hable con un elenco de palabras grandes, con un acervo de palabras grandes. No sé a qué te refieres, bro. O sea, no lo entiendo. Y este comentario que has hecho sobre, pues sobre el acto de leer a los niños, sobre todo a los niños, ¿no? En la cama antes de dormir, que bueno, que es algo tan bonito y tan íntimo. Ahí sí que podemos perfectamente quizás relacionarlo con esa tradición oral que hablábamos antes, porque de siempre pues se reunían la familia, sobre todo al fuego, ¿no? Imagino que en las noches de invierno, bueno, en verano también se puede uno reunir al fuego con las brasas y demás, ¿no? Mientras hace allí en la playa unas sardinitas y demás. Pero vamos, que decía eso, que se reúne la familia al fuego, en torno al fuego, y se contaban historias. Y eso es algo que se ha perdido, que cada vez, bueno, se hace menos. Y sí que, bueno, y decimos mucho lo de los beneficios de leer cuando el niño se va a la cama, pero en ocasiones incluso se olvida este momento, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, desde las bibliotecas, creo que tenemos que reivindicarlo, volver a hacer hincapié en los beneficios de ese ratito, de esos 5 o 10 minutitos que pasamos con nuestros hijos en la cama, no se deben perder nunca porque tienen muchísimos, muchísimos beneficios innumerables que seguro que además que cuando nos pongamos, Hombre, ellos nos lo van a pedir depende y de la nosotros edad de vamos a los devolver. niños. Yo a Bueno, los niños sí. que tienen veintitantos años, si yo aparezco por la noche y le digo, mira que vengo a leeros un ratito, yo creo que los niños me echan a gorrazos Bueno, del cuarto. a buen Pero, entendedor, Yolanda, ya sabes. ya, ya, ya. Pero que me he quedado con una cosa que tú has dicho que yo considero que es importante, porque además también está marcando un poco lo que es nuestra literatura o lo que son nuestros libros. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero Frankenstein, por ejemplo, de Mary Shelley, surge Ujú. precisamente de una lectura en voz alta que hacen varios amigos, una noche de tormenta, unos días en los que no se podía salir y cada uno va narrando, contando una historia de miedo y de ahí sale. Porque nosotros estamos hablando de la oralidad y estamos hablando, bueno, pues de esa figura del trovador o del juglar, Sí. pero la narración oral además marcaba muchos de los momentos, vamos, del día a día. O sea, hay canciones que son para lavar la ropa, hay canciones que son para la trilla, hay canciones que son para arar, que son como poemas que se van repitiendo y que van marcando los tiempos, que no es ni más ni menos que el romancero de tradición oral español, que es riquísimo y además que de ahí sí que salen todos los temas de la literatura, que aunque yo lo simplifique en el amor, la muerte y la vida, pero hay algunos más y todos están ahí. Yo no me canso de repetir que leer en voz alta nos entronca o nos comunica o nos conecta no solo con otras generaciones, sino con una actividad que estamos abandonando. O sea, nos estamos dejando todo en manos bueno, pues de las técnicas o del tiempo que nos ha tocado vivir, que está muy bien, porque no hay que repudiar las cosas porque vengan nuevas, pero sí es cierto que hemos abandonado esa repetición o esa memorización sin tener en cuenta que nos está afectando a otras capacidades humanas. Por ejemplo, insisto otra vez, si uno no activa la mente se va atrofiando, pero si uno no activa el aparato fonador también se va atrofiando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hablamos de lo importante que es leerle a los niños para que los niños vayan aprendiendo también a leer, pero lo importante que es leerle también a las personas mayores, porque muchas veces sus capacidades físicas, Marta lo decía, ya está entrando en esta época en la que la presbicia pues no le permitirá leer. Entonces es Voy muy a estar deseando que importante me leáis vosotros. programas que se hacen desde la biblioteca. Por ejemplo, en Cádiz hemos tenido durante mucho tiempo un programa que se llamaba La Biblioteca en Casa, que era ir a las casas de la gente, llevarle los libros, primero llevarle el libro físico y luego echar un ratito de lectura con esa persona que a lo mejor pues tiene mermada su capacidad visual o tiene algún tipo de problema que no le permite pues encontrar la serenidad o la tranquilidad de coger un libro y sin embargo sí es capaz de estar escuchando. Personas que tengan algún tipo pues de discapacidad y haya que leerle. Que lo hemos querido sustituir por los podcasts, es cierto, pero el podcast en todo caso sería literatura oída. Lo importante es que hablemos, que leamos, porque además a los niños muchas veces les queremos exigir que estén en una sociedad altamente competitiva, pero no les estamos dando las herramientas, cuando las herramientas, el hablar en público, es lo que precisamente marca muchas veces la diferencia. Y es Sí, la la base retórica. una de las bases de la Mira, os educación, acabo de seguro. largar un Uf, rollazo Un que para no, mí speech. no, No, no.
Habíamos No, desconectado Yolanda, ya, Bueno, Yolanda. Yolanda, de lectura en voz alta. no, mira, hay un montón de investigaciones, por ejemplo, Colin MacLeod, psicólogo de la Universidad de Waterloo en Canadá, que está investigando sobre el impacto de la lectura en voz alta sobre la memoria en todas las edades. Entonces, se ha demostrado que las personas recuerdan mejor las palabras y los textos si los leen en voz alta que si los leen en silencio. Por ejemplo, en un estudio realizado en Australia, pasamos de Canadá a Australia, a un grupo de niños entre 7 y 10 años se les presentó una lista ¿Qué ha sido, Pili? Sí, en voz alta. Espera, Pues Claro, en voz alta no te hemos reconocieron. Pili, escuchado. Vuelve, vuelve, repite. Pili, que no te hemos escuchado. ¡Ay, qué ha pasado! Bueno, desde lo pues de Has sí, dejado Canadá, de estar, existen. de Canadá a has dejado de Australia. leer El en voz karma, alta. el karma, eso sí, Con un el jet karma. lag, con el jet lag te hemos perdido de Canadá a Australia. Pues bueno, hemos llegado a Australia. Bueno, pues a un grupo de niños entre 7 y 10 años se les presentó una lista de palabras y reconocieron el 87% de las palabras que habían leído en voz alta y solo el 70%, que creo que también es muy alto, de lo que habían leído en silencio. Pero con un grupo de adultos entre 67 y 88 años se les asignó la misma tarea, leer palabras en voz alta o en silencio y luego escribir todas las que podían recordar. Pues fueron capaces de recordar el 27% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 10% de las que habían leído en silencio. Aquí sí que es más significativo este porcentaje. Y cuando se les preguntó cuáles reconocían, pudieron identificar correctamente el 80% de las palabras que habían leído en voz alta, pero solo el 60% de las que habían leído en silencio. Lo más curioso es que este efecto de recordar estas palabras, tanto en silencio como en voz alta, podía durar hasta una semana después de haber leído. Es decir, que también la capacidad de concentración, la De importancia de la memorización. lectura en voz alta. De Este hecho, investigador también dice, ya acabo con estos datos tan Ah, no, científicos, a mí me interesa, me Y a mí interesa. también. mira, que una de las razones por la que la gente recuerda las palabras habladas es que se destacan, son distintivas, porque se dijeron en voz alta y esto le da una base adicional para la memoria. Hay una relación de lecturas que suelen recomendarse para leer en voz alta a los niños. Entonces, de todas las que hay, seguro que tenéis todas en la biblioteca. Nosotros las tenemos. El Bibliobús de Alce, que es un alce que cuenta todas las noches un cuento y cada vez va viniendo más gente a su casa a escuchar esos cuentos por la noche y al final reúne a tantos animales que se compra un autobús, lo reforma y crea pues el bibliobús o una biblioteca para que los animales del bosque puedan leer. Existen otros títulos más, pero el que me encanta, porque es que este autor me encanta, es Cuentos por teléfono de Gianni Rodari. No, Claro, es Hombre, que el papá, un papá le va contando a su hijo todas las noches a las 9 un cuento. Entonces, cuando se encuentra afuera, porque el señor es comercial, llama por teléfono y tiene a todas las telefonistas esperando a que haga esa llamada para poder escuchar el cuento que le hace a su hija. Entonces, esta obra está repleta de imaginación, de humor, contribuye a la reflexión ensalzando la tolerancia, la solidaridad y la amistad para hacer un mundo más humano y mejor, como hace Gianni Rodari. Es que me encanta este bueno, autor. ya, Gianni Rodari o Juan Sobrino, ¿no? Que precisamente una de las cosas que más se destacó de su labor durante la pandemia había sido esos cuentos por Cuentos teléfono, por teléfono. precisamente, bueno, pues basándose en la experiencia literaria de Gianni Rodari, pero sobre todo basándose en la experiencia de que la cercanía de la lectura en voz alta conecta a la gente. Él trabaja siempre intentando buscar una conexión entre personas que están como, digamos, aisladas y hay que destacar también la labor que hace en los centros, en su centro penitenciario que tiene cerca de su biblioteca, donde actualmente está llevando también a cabo un proyecto para que precisamente los padres y las madres que están reclusos puedan comunicarse con sus hijos a través de la lectura de cuentos, ¿no? Por teléfono. A mí me parece que es algo esencial. Y también es muy importante destacar que cuando los niños van a la biblioteca, sobre todo si van por primera vez, los padres y las madres vienen con esa prevención de "Shh, cállate, se habla, que la mujer te va a reír".
el hombre te va a castigar y todo eso. Pero cuando el niño ve que en la biblioteca puede leer un cuento en voz alta y puede estar sin molestar, sin nada, sino simplemente leyendo en voz alta, aprecia mucho más la capacidad lectora de ir imaginando, sobre todo cuando son álbumes ilustrados o cuando son cómics, cuando puede ir viendo el dibujo y a la vez leyendo en voz alta, reconoce más y fija más incluso las palabras que está leyendo. ¿Y qué Ujú. actividades hacéis en vuestras bibliotecas habitualmente con respecto a nuestro tema de hoy, a la lectura en voz alta? Bueno, yo ya ¿Qué sabéis, o algo sea, hacéis? relatos compartidos a tope. O sea, es Oh, que es el mejor ejemplo en cuanto a la lectura en voz alta y el reconocimiento del talento bibliotecario y de los usuarios, precisamente leyendo las obras de autoras en este caso, porque va muy vinculado a impulsar el conocimiento de autoras, incluso a nivel local. Entonces, ese es ya sabéis, que aparecerá ahora, relatos compartidos y bueno, es de la UOC y de la UCJC. Entonces sí que es verdad que es como nuestro emblema, el proyecto emblema de la biblioteca, junto con varios, como Esfera y Ecohuerta, sí, pero en este caso el que más va vinculado con la lectura en voz alta. O sea, no os puedo hablar de otra cosa. claro. Bueno, y luego de los clubes de lectura, que también, bueno, o las presentaciones de libros que hacen también, se hacen lecturas en voz alta. Pero bueno, yo creo que eso sí que lo hacemos todos. Pero sí, o sea, esas son las que se me ocurren así a bote pronto, la verdad, de biblioteca. Nosotros, por ejemplo, aquí sí tenemos con los clubes de lectura del Doctor Leo, que son los clubes de lectura para los niños más pequeñitos. Evidentemente, los que son más chiquitines, que incluso no saben leer, el club de lectura funciona de manera oral, porque es la única manera que ellos pueden seguir la lectura. Entonces se hace la lectura en voz alta, que o bien la hacen pues, los padres y las madres o incluso el Doctor Leo, pero es que además estos niños van adquiriendo el hábito lector de leer en voz alta, Ujú. que luego ya, cuando empiezan ellos a leer, quieren seguir con esa dinámica siendo ellos los que leen. Esto además les da una serie de destrezas a la hora de ir al aula porque muchos niños no responden en clase o no atienden en clase o desconectan en clase porque les da pánico que de momento el maestro o la maestra les diga lee tú, y entonces desconectan. Pero cuando estos niños han aprendido el hábito lector en voz alta, les desinhibe muchísimo a la hora de expresarse y de hablar en público. Es que esto de cara al futuro es importantísimo porque el hecho de saber expresarnos y no tener ese miedo a hablar, yo creo que abre muchísimas puertas, ¿no? A la hora, sobre todo, por ejemplo, de buscar trabajo y demás. Es que sabemos eso que es O de todo en importante. general, ¿sabes? De los votos, del pensamiento crítico. O sea, es que claro, Todo, es que todo. esto si tiramos del hilo, Claro. salen por Nosotros, todas las facetas. el Club de Lectura Fácil, por ejemplo, también se basa en la lectura en voz alta, porque, bueno, los otros clubes de lectura sí que las lecturas las hacemos cada uno en casa, aunque podamos leer alguna vez algo en el grupo, pero el Club de Lectura Fácil es 100% lectura en voz alta. Y os puedo asegurar, bueno, hay un cambio radical en algunos de los miembros, de los participantes como leían hace 2 o 3 años a como leen ahora, es increíble, ¿no? Y bueno, lo que estamos hablando, el aprender a involucrarse en la vida social y cultural de la biblioteca y del pueblo, ¿no? Y luego, bueno, recitales de poesía y demás, sí que Está hacemos bastante, buenísimo. sí que nos gusta hacer, y con ello sí que se fomenta pues un poquito este hábito de la lectura en voz alta. Pili, ¿vosotros qué tal por ahí? ¿Qué hacéis? Pues mira, pues más o menos hacemos lo mismo, las actividades de cuentacuentos, los clubes de lectura y también se hace un concurso con los CEPAS, los Centros de Educación Ujú. para Adultos de la Comunidad de Madrid, hacen un concurso para ver quién, para elegir la persona que mejor lee en voz alta. Y casualmente el año pasado una compañera mía bibliotecaria ya jubilada que se ha apuntado a miles y miles de cursos, que es lo que yo quiero hacer cuando me jubile, seguir haciendo Bueno, cursos, todavía pero te ya los que queda. me gustan, ganó realizando una lectura. Entonces recibió un lote de premios y ella estaba fascinada, de verdad. La mando recuerdos porque sé que nos escucha. Qué bueno. Que estos concursos de lectura en ¿Cómo voz se llama? alta Que es la algo... mandamos todo. Uy, perdón, que digo que No, cómo se llama, nada, Pili, nada, vamos a no, hacer un no, saludo ahí en toda regla, hombre. Se Una llama no te diga Carmen, el dedicación. nombre. Carmen, Carmen felicidades por Peña. Pues el saludo para Pero, Carmen Peña. Dale, Yolanda. pero no, que te decía que este tipo de certámenes y concursos se hacen también en otras localidades. En Badajoz, en Extremadura, lo tenéis, ¿no, José?
Sí, se hace, se hace. Aquí se hace a nivel educativo de los más pequeños. En primaria y secundaria se hacen los dos niveles. Primaria y secundaria todos los años la Junta de Extremadura promueve pues este premio de lectura en este concurso de lectura en voz alta. Participan los colegios y ya está. Hasta ahí puedo leer. ¿Y en vuestras bibliotecas hacéis algún taller de narración oral? O sea, para enseñar a narrar o no. Yo es que, por ejemplo, en la mía no, pero no sé si en la vuestra. No, así todo el taller como tal, no. Si alguien de los que están viéndonos, escuchándonos y demás lo hacen, pues mira, nos Lo que pueden pasa es pasar que yo creo que deberíamos diferenciar un poco entre la narración oral y lo que es la lectura, en voz alta. Sí, porque exactamente. la narración ya implica un poco más de creación, mientras que aquí estamos hablando de lo que es leer. Algo que funciona perfectamente, y nosotros durante muchos años lo hicimos, ahora llevamos unos cuantos años que no lo hacemos, es hacer talleres con adolescentes que están además en esa edad en la que no se desenganchan de la lectura y demás, ¿Mm? hacer talleres de teatro leído, porque el Sí. teatro leído es complicado. ¿Mm? Sin Conforme estaba, embargo, o sea, sí, a conforme ellos, estaba por hablando, estaba yo ejemplo, pensando en las lecturas dramatizadas, que también cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, aquí de algún actor profesional que ha venido a través de la Junta de Extremadura, y es una maravilla cuando te hacen una lectura dramatizada de un texto teatral. Pues eso me está recordando un proyecto que hay en Mallorca que se llama Dona y Arxiu, precisamente que hacen eso, o sea, lecturas dramatizadas, sí, y luego las comparten en la página web, así que luego si encuentro el recurso también o si queréis buscarlo, también está bastante bien. claro, es que antes lo decía José, leer poesía es una actividad muy íntima, pero cuando tú la haces compartida y te la leen, es otro tipo de experiencia. ¿Mm? Con el teatro pasa igual. Claro. El teatro es literatura, pero cuesta mucho trabajo leer el teatro. Sin embargo, cuando lo lees en voz alta, la cosa cambia. Sí, sí, porque claro, Totalmente. normalmente, además que bueno, algo que nosotros, por ejemplo, sí que nos dijeron, para hacer teatro, que cada frase debe de ir con una intencionalidad diferente para diferenciarse del resto y para mantener la atención del público que te está escuchando. Entonces, Sí. claro, que tú escuchas algo así, escuchas a alguien que sepa leer realmente, porque sí, la lectura en voz alta estamos hablando y al final, bueno, puede ser un papagayo, pero cuando tú escuchas a alguien realmente leer, entonar y saber qué es lo que está leyendo. Pues, Es que además le sirve incluso para los signos de puntuación, que ujú. muchas veces leemos y no sabemos la pausa que hay que hacer en el punto y seguido, la pausa del punto y coma, la pausa de los dos puntos. O sea, que es que los beneficios de la lectura en voz alta se pueden aplicar a cualquier ámbito, pero también al ámbito escolar, ¿eh? Que muchas veces... Se me está ocurriendo, pues que podríamos, a ver, no vamos a convocar un concurso aquí, no vamos, pero sí que podríamos animar a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube o a través de Onda Cádiz o que nos estén escuchando por ebooks o Spotify, pues que se animen, participen, que podían grabarse pues, con alguna lectura en voz alta, podían grabarse mientras leen, algo cortito, y bueno, pues subirlo a redes sociales y demás, ¿no? O sea, sabéis que tenemos tanto cuenta en Twitter como en Instagram, las cuentas es la misma, @biblioteconesta, pues nada, por ahí podéis enviarnos vuestros pequeños vídeos o vuestros pequeños audios con esas lecturas en voz alta. A mí, por ejemplo, es algo que me gustaría escuchar, fíjate. Yo, si queréis, compartimos una selección de las 290, o sea, no de las 292 porque Twitter nos va a echar, ¿sabes? O sea, no es que ya no es que nos vayamos nosotros, es que nos van a echar. Y entonces, el hecho de poder compartir de esos audios que os decía, porque Claro, es que de verdad, alguna es que hay cosita. algunos que son maravillosos, o sea, maravillosos. En relatos compartidos que hay algunas lecturas geniales. Lo digo porque hay muchas personas que nos están viendo en el programa y como ya lo han grabado, que lo suban ellos directamente. No tiene por qué ser de relatos compartidos, Ujú. pero el que nos mandaron a nosotros, que luego lo editamos, pues lo pueden mandar. Así que Pues nada, cualquier a ver tipo si de lectura en animamos. voz alta, ya sabéis, lo podéis enviar a cualquiera de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @biblioteconecta. Y sin más, pues ha llegado Un el momento. Venga, momento, Pili, dale. momento, solo quiero recomendar un libro que se publicó, iba a decir el año pasado, no, en el 2023, que es La lectura en voz alta, sus beneficios.
un descubrimiento fascinante desde la neuroeducación, que es donde hemos sacado estas referencias. Hecho en la Universidad de Barcelona por la Cátedra de Neuroeducación, donde dice, solo quiero decir esto, que leer en voz alta ensancha las redes neuronales de nuestro cerebro. Leer en voz alta crea lectores y lectoras de manera sencilla y está al alcance de todo el mundo. Y que es un libro dirigido a quienes la lectura compartida forme parte de vuestra rutina, como nosotros los bibliotecarios. Entonces, hasta ahí. No me llevo comisión, pero es que es un libro interesantísimo que debería estar en todas las bibliotecas. Me lo Bueno, apunto, lo me lo apunto y lo apuntaremos voy a para las pillar para el bachilleratas. proyecto Lifafin. Y como decía, nos vamos porque ha llegado ya el momento de terminar el programa de hoy, pero como siempre hoy esperamos esa cita que va a ser en voz alta, como todas las semanas, Sí. y tenemos Mira, esa y cita. además, Dime, venga. para que se vea que es una cita literaria, voy a decir hasta que nunca lo digo, siempre digo el autor, pero no digo de qué libro está sacado. En este caso está sacado de un libro que se llama La magia de leer en voz alta, que está publicado en el 2020, que es de Megan Cox, y que dice, la lectura en voz alta es la danza de las palabras en el aire. Y yo creo que si hay alguna pregunta en el aire, que diría Isabel Pantoja, pues que nos la hagan a las redes, que nosotros les contestamos enseguida. Rápidamente. Y nada, pues eso, como con esta cita con Yolanda, que hoy casi no nos ha dejado poner la entradilla, vamos, tenemos que poner la entradilla ahí en el riguroso directo, no sé cómo nos va a salir. Pero eso, que con esta cita de cada semana hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. La semana que viene se celebra San Valentín. Así que bueno, Ahí lo deja. ahí lo dejo. Y pensando qué hacemos para celebrarlo, porque habrá que celebrarlo. ¿O no? Así que nada, disfrutadlo y pasadlo bien, que nos vemos en 7 días. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.